Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo esto. Espero que se encuentren súper bien. Para el día de hoy, esta es la clase que corresponde a la parte asincrónica sobre legislación ambiental y manejo de residuos sólidos. La clase va a estar dividida en dos partes. La primera vamos a hablar un poquito sobre lo que es legislación ambiental. De forma muy general, la legislación ambiental es muy amplia, podemos ampliar, ¿verdad? Podemos dar todo un curso, todo un semestre de legislación ambiental, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que se pueden encontrar en todo lo que es materia de gestión de legislación ambiental, perdón. Y después vamos a hablar un poquito sobre la situación actual de Costa Rica en relación a los residuos sólidos, para dejarles espacio la siguiente semana con el fin de que puedan exponer ustedes la política, la ley y el reglamento según corresponde a la clase siguiente. Esto es una pequeña dinámica que vamos a hacer para que sean ustedes quienes impartan la sesión de la siguiente semana. ¿Bien? Voy a compartir la pantalla que corresponde a la presentación del día de hoy. Como ustedes ven, como les decía, vamos a hablar sobre legislación ambiental. Y bueno, para hablar de legislación ambiental tenemos que entender esta pirámide, ¿verdad? Ya lo vimos un poquito con la charla de don Álvaro Zagot, el día que nos conectamos, ¿verdad? A la charla de Occidente sobre los derechos de la naturaleza. Acá ya va un poquito más enfocado propiamente a lo que es la legislación tal cual, ¿bien? La jerarquía de nuestra legislación a manera general está primero lo que es toda la constitución política, ¿verdad? Acordémonos que la constitución política viene a ser nuestro principio, nuestra base para nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento como Estado-nación. Entonces, la constitución política, ¿verdad? Que es diferente a las leyes, que eso siempre me gusta aclararlo porque a veces se tiende a confundir que una ley está dentro de la constitución y no. Son cosas diferentes, ¿verdad? Apartados establecidos donde se van a comenzar a establecer derechos, donde se van a comenzar a establecer deberes, donde se van a definir algunos manejos básicos sobre el quehacer nacional, ¿verdad? La legislación en sí lo que busca es regular, ¿verdad? Ahí atendiendo un poquito nuevamente a la super pregunta, a la macro pregunta que hace George en la clase constantemente. ¿Quién define qué es justicia? Bueno, aquí es una manera de hacerlo, ¿verdad? A través de la constitución política, básicamente podemos estipular una serie de derechos y de situaciones que, perdón, van a definir lo que debería ser justo, una buena teoría. Para eso está la legislación, ¿verdad? Entonces, en la constitución política, por ejemplo, en materia ambiental, vamos a hablar que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Ok? El artículo 50 es fundamental. Vea que este artículo 50 viene dándose desde 1949, donde se agrega que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como podemos ver, el artículo se refiere a personas humanas, ¿verdad? No se amplía a personas no humanas o animales no humanos, como deberíamos ya ir evolucionando hacia una nueva jurisdicción, donde ya se está peleando, ¿verdad? Ya se está luchando para incluir a la naturaleza y a los animales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y que es una lucha que apenas inicia realmente. Ya viene, es una lucha que viene ahí gestándose desde los 70, pero hasta ahorita está tomando fuerza, ¿verdad? Acá es importante señalar algo muy, muy relevante, que es que este artículo acaba de ser modificado, acá hace un par de semanas de firmarse, ¿verdad? La reforma constitucional al artículo 50, donde además de este apartado también se incluye otro parrafito que dice que el agua es un derecho público y que toda persona debe de acceder al agua. Nuevamente, nos centramos en una visión antropocéntrica donde solo los humanos, ¿verdad?, tienen el derecho al agua.
no le reconocemos el derecho al agua a otros animales, no le reconocemos el derecho a agua a las plantas ni a la naturaleza tal cual. Pero bueno, eso es, digamos, un proceso evolutivo. Apenas estamos reconociendo a nivel estatal, a nivel de constitución política, el derecho al agua para todas las personas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir superando algunos sesgos que tenemos como sociedad. Vean que es muy importante lo que se establece en la Constitución, porque nada puede contradecir lo que diga la Constitución, ¿ok? Lo que está escrito en este momento en la Constitución es la base para definir lo que es el Estado soberano. Y nada de lo que yo haga, escriba, ejecute, puede ir contra la Constitución, ¿ok? Por eso se hablan de derechos constitucionales, por eso se habla de inconstitucionalidad cuando hay una ley que en la, bueno, o hay un reglamento, o hay un tratado, o hay un accionar que esté violentando lo que la Constitución establece. Por eso es sumamente importante tener esto bastante claro. Perdón. Después de esto, viene lo que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales es un punto importante de entender porque tienen una alta influencia dentro de nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, vean que están por encima de las leyes. Un tratado internacional, vamos a definirlo como un acuerdo entre dos o más países de materias, ¿verdad? Muy definidas, muy diversas, que pueden ir desde tratados económicos o tratados comerciales, como lo fue el TLC, o los tratados de libre comercio. Podemos hablar de tratados sobre derechos humanos, que es verdad que ya hemos tenido como algunos en discusión, que podemos hablar un poquito ahorita de esto. Podemos hablar tratados sobre procesos electorales, ¿verdad? Procesos laborales, ¿verdad? Los tratados que han firmado, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Podemos firmar tratados en relación al ambiente, como ha pasado, ¿verdad? Ampliamente desde que la temática ambiental viene dándose. Costa Rica, por ejemplo, ratifica en el 92 los acuerdos del Río de Janeiro. Costa Rica en el 97 ratifica el protocolo de Kioto. Costa Rica ha ratificado protocolos como el de Montreal, ha ratificado protocolos como los de las conferencias de las partes, como el de la COP21, que ha sido uno de los más significativos recientemente. Entonces ha venido, ¿verdad?, ratificando estos convenios y por lo tanto tienen que cumplirlos, ¿ok? Vean la palabra que se habla de ratificar, ¿ok? ¿Qué es lo que significa ratificar? Pues vamos a entenderlo de esta manera. Una delegación puede ir a participar a una conferencia internacional o a una cumbre internacional donde se va a llegar a acuerdos, ¿verdad? Obviamente, una delegación oficial del Estado donde se llegan a acuerdos y firman y se establecen. Después esa delegación va a llegar a traer ese acuerdo y lo va a someter a un proceso legislativo o a un proceso por el Poder Ejecutivo. Y esto, ¿verdad?, tiene que ser estudiado por el que se llama la Sala Constitucional para verificar de lo que está en este tratado internacional no va en contra de lo que es la Constitución política. No hay ningún lineamiento, ningún artículo, ningún punto que vaya en contra de nuestra Constitución. Una vez que se estudia, se determina que el tratado es constitucional, o sea, que está acorde a nuestra Constitución, se puede firmar. ¿Quiénes lo firman? En la mayoría de los casos se solicita que se ratifique a través del Poder Legislativo, que es la Asamblea Legislativa, o se ratifica en el último de los casos a nivel de decreto, a través del Poder Ejecutivo, o sea, a nivel del presidente. Entonces, a nivel de esto, ya el tratado va a tener una influencia enorme en nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque va a estar por encima de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna ley puede contradecir lo que está establecido ni en un tratado o en la Constitución política. Para entenderlo un poco más claro, se los voy a poner así.
en la última clase hablábamos sobre el matrimonio igualitario. Entonces, resulta, acontece algo así brevemente de historia. En 1979 en Costa Rica se firma el tratado, el Pacto San José, que es el pacto que crea la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? La CIDH, que se, ¿verdad? Establece en San Pedro de Montes de Oca, de hecho, por el tratado que es firmante, donde la Corte Interamericana va a ser un organismo que va a recibir denuncias de violaciones de derechos humanos y sus juicios van a ser vinculantes para los estados. Entonces, por ejemplo, acontece que en diciembre o en noviembre de 2017, si no me equivoco, sale lo que es una opinión consultiva. El gobierno, a través de Ana Elena Chacón, manda una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preguntando, ¿verdad? O consultando si el matrimonio igualitario era un derecho. La Corte Interamericana se pronuncia en enero del 2018 y establece de que sí es un derecho, que todos los países tienen que reconocerle a las parejas del mismo sexo la posibilidad o el derecho a establecer un matrimonio, una familia o un núcleo familiar a través de una figura legal como el matrimonio. Esto obviamente desata, más allá de las opiniones personales, ¿verdad?, toda una efervescencia social en el país. Pero ¿qué pasa? En el momento en que pasa esto, se dice, ok, esto proviene de un tratado internacional y aquí la ley no lo puede contradecir. ¿Por qué? Porque en el artículo 51, ¿verdad?, de la Constitución Política, habla sobre el matrimonio y habla sobre la familia, pero en ningún lado establece cómo debe ser constituido el matrimonio o la familia. Es un criterio, ¿verdad?, un aspecto muy amplio, muy subjetivo, entonces no está establecido constitucionalmente, por lo tanto, el tratado, ¿verdad?, no va en contra de la Constitución, sino más bien que lo que impide a las personas del mismo sexo casarse es una cláusula que hay en una ley que se llama Código de Familia, que se dice pues, abiertamente que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, ¿verdad?, lo que hace es que, como es una ley, no puede ir en contra de un tratado internacional, por lo tanto tiene que reformarse. Y esa ley aplica a partir del pasado 20 de mayo, donde no se reguló el matrimonio igualitario y ahora viene a eliminarse esa cláusula para que la legislación, para que nuestras leyes estén acorde a lo que el tratado establece. Entonces veamos, ¿verdad?, cómo una serie de formas jurídicas van a tener influencia sobre el qué hacer. Justo o no justo, ¿verdad? Y todo ya viene, esto es el dilema, ¿verdad? Para uno fue injusto porque la mayoría se opone, pero para otros fue justo porque no pueden acceder a derechos que antes no tenían. Entonces, esta relación de justicia, ¿verdad?, va a estar vinculada en básicamente acuerdos. Y sí, podemos hablarlo de que los que ponen los acuerdos generalmente son ciertas élites, ¿verdad? Ciertos grupos de poder, ¿ok? En algunos momentos, y hay que hablarlo las cosas como son. Después de eso vienen lo que son las leyes. Las leyes van a estar establecidas, ¿verdad?, o van a ser definidas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, conformada por los 56 diputados, que van a desarrollar o a formular proyectos de ley para poder regular algunas actividades. Yo les decía, generalmente nuestras sociedades son cambiantes, nuestras sociedades van transformándose y hay que regular nuevas cosas. Antes, por ejemplo, algo tan sencillo, hace 20 años, las transacciones por internet eran algo impensable. Ahora, prácticamente, la mayoría de transacciones se hacen por internet. Entonces, ¿qué ha implicado esto? Bueno, llegar a crear leyes que lleguen a regular todo lo que son movimientos,
lo que son las ciberestafas, ¿verdad? La que son todo lo que se conoce como los fraudes cibernéticos y demás. ¿Por qué? Porque antes no había legislación. Antes hace unos tiempos me robaban a través del internet y yo no podía castigar a nadie legalmente, ni podía denunciar a nadie porque no tenía una ley que me amparara. Entonces, ¿qué pasó? Ocupábamos regular. Entonces, para eso se hacen las leyes por lo general, para llegar a una regulación. Y después de esto vienen lo que se conocen como los decretos. Los decretos no ocupan pasar por la Asamblea Legislativa, sino que son firmados directamente por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a ser el que llega a establecer estos decretos. Acá es donde caemos en un dilema, básicamente. Cuando alguien le pregunta, mira, ¿el país puede gobernarse a través de decretos? La respuesta es sí, puede gobernarse a través de decretos. Sin embargo, hay un problema, ¿verdad? Porque va en contra del ordenamiento democrático. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que la Asamblea Legislativa, en la buena teoría y ahora unas grandes comillas, representa el primer poder de la República, porque en la buena teoría representa el poder popular. En la buena teoría, cada diputado está representando a un sector de la población, a intereses de la población. Y eso representa, entonces, el poder del pueblo, en la buena teoría. Y aquí hablo de comillas gigantescas por un montón de razones, ¿verdad? Por lo tanto, en la buena teoría, lo que se pasa en la Asamblea Legislativa es para beneficios de la población, del bien común, ¿verdad? ¿Qué pasa si un Estado gobierna solo por decretos? Básicamente estaría pasando por encima al poder popular. Y caeríamos en algo que se llama la autocracia o la dictadura, que podríamos pensarlo, ¿verdad? En ejemplos como Nicaragua, en ejemplos como Venezuela, ejemplos, ¿verdad? Como Rusia, si se quiere, por poner ejemplos de izquierda, o ejemplos, ¿verdad? En su momento, como pasó con Pinochet en Chile, como pasó con Videla en Argentina, como pasó con, o como, ¿verdad? Está pasando un poco con Donald Trump en Estados Unidos. Pensemos en el lado de la derecha. Dos extremos. Pero entonces, ¿qué es lo que se busca en los ámbitos democráticos? Que la representación popular sea la que tome las decisiones. Después de esto, los decretos, ¿verdad? Van a regular acciones muy puntuales generalmente y para ello pueden crear lo que se conocen como reglamentos. Las figuras de los reglamentos generalmente están dadas a través de decretos. El reglamento generalmente responde a una ley y es una forma de regular algo muy puntual, ¿ok? Algo muy puntual que llegue a establecer un cómo debería de ejecutar. Para que entiendan un poquito mejor la diferencia, en Costa Rica en 1959, si no me equivoco, o 69, se firma la Ley General de Salud, donde se establece en un artículo, no me acuerdo ahorita el número, que el aborto o de la interrupción del embarazo, en caso de que la vida de la madre o su salud corra peligro, puede hacerse sin ser penado, porque el aborto, ¿verdad? Sí es penado en Costa Rica. En caso de que la salud de la madre o su vida esté en riesgo, puede interrumpirse el embarazo sin ser penado. Esto es una ley que ya tiene más de 50 años en el país. Sin embargo, ¿qué pasa? Como era una ley, no existía una norma o un reglamento que dijera cómo se debe aplicar esto, cómo se establece un protocolo específico para decir el ABC de cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque aquí ya entraba mucho la subjetividad médica muchas veces. Y pasaban cosas, por ejemplo, como señoras que estaban embarazadas y le decían, usted si tiene su hijo se puede morir. Y la señora decía, bueno, yo quiero interrumpirlo y se le negaba este derecho, a pesar de que por ley se le era una posibilidad. O caso contrario, señoras que le decían, vea, es que
le vamos a interrumpir su embarazo porque es un riesgo para usted, sin consultarle, sin tomar decisiones. Y, ¿verdad? Y ella tal vez no quería interrumpirlo. Entonces, acá en este consenso, en estas discusiones se plantea todo algo que fue una efervescencia social también cuando estaba en discusión la firma de la norma técnica, que se firma el año pasado, si no me equivoco, y ya entra en vigencia, ¿verdad? Por vía de decreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ley ya está regulado. Lo que se estaba solicitando al Estado, ¿verdad? En este caso, el Poder Ejecutivo, era que se firmara una norma hecha, en la buena teoría, ¿verdad? Hecha por expertos. No fue ni el presidente, ni el ministro, no, fue todo un grupo técnico que elabora un procedimiento que se revisa y se firma posteriormente, obviamente, por el Poder Ejecutivo. En este caso, la ministra de Salud de ese momento y el presidente. ¿Okay? Entonces, los reglamentos llegan a ser muy puntuales. ¿Verdad? Llegan a ser muy puntuales. Después, por último, tenemos lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia va a estar relacionada con el Poder Ejecutivo, el tercer poder de la República. El poder judicial va a establecer sentencias en caso de que haya una violación a un decreto, a una ley, a un tratado o a la Constitución. Voy a parar un toquecito la clase porque está lloviendo demasiado y realmente no creo que pueda ganar. Bien, ya pasó el diluvio, podemos volver a donde estábamos. Bueno, les decía entonces, la jurisprudencia viene desde el Poder Judicial básicamente y se establece a partir de procesos cognitivos en caso de que haya una violación a alguno de los decretos, leyes, tratados o reglamentos. Y esto implica entonces de que ya hay jurisprudencia establecida. ¿Qué quiere decir? De que si yo cometo una falta a cierto reglamento y ya alguien cometió una falta similar o igual a la mía, probablemente ya haya una pena y esa pena que me tienen que establecer no pueden ser superior a lo que ya está establecido en una pena anterior. Entonces, eso es también como para ir regulando un poco las acciones, ¿verdad? En materia de la aplicación de lo que conocemos como justicia, que es todo un tema, ¿verdad? Que ha sido todo un tema a lo largo del curso. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos en relación a la legislación a nivel bastante macro. Hablábamos entonces que a nivel constitucional tenemos el artículo 50. A nivel de tratados internacionales pueden explorar, hay montones de tratados ambientales en relación a la parte de protección y promoción y gestión ambiental. Está la parte de leyes también, que es amplísima, la parte de decretos, que es amplísima, y ya la jurisprudencia, que ya existe hasta en el Poder Judicial o en los tribunales, u oficinas o departamentos de tribunales ambientales, ¿verdad? Que van a enfocarse en la lucha de las problemáticas ambientales. Por ejemplo, el caso de Cruzitas, donde el señor Zagot, que tuvo la oportunidad de conocer, participó activamente, ¿verdad? O por ejemplo, ahorita el señor Zagot también está demandando al Estado por el caso también de Cruzitas, ¿verdad? Por no estar trabajando bien. Y por lo tanto, un tribunal ambiental es el que va a llevar. A nivel general, podemos mencionar algunos ejemplos de legislación ambiental. Tenemos lo que es, como aspecto ambiental, la generación de aguas residuales. Como pueden ver, esto es un cuadro que ustedes ya tienen a disposición en la parte de aplicación de PGI, en los documentos. Hay una aplicacióncita ahí, un documentito ahí por aspecto ambiental y pueden encontrar alguna legislación relacionada. La mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, en la generación de aguas residuales dice que el decreto número 33601
que es el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, es el que aplica principalmente para este aspecto. Pero también, por ejemplo, está algo que se llama la Ley 7317, que es la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que dice en el artículo 128 que está prohibido, ¿verdad? Que la ley prohíbe el vertido de aguas residuales sin tratamiento en cuerpos superficiales de agua, por lo que previo a la descarga deben contar con un sistema de tratamiento. Entonces vemos que ya existe una ley, además, una ley bastante general, que es la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que regula, ¿verdad?, esto. Entonces ya aquí en la ley, ¿verdad?, a partir de la ley puede derivarse más bien el reglamento, ¿verdad?, no al revés. Y después, por ejemplo, se crea otro reglamento, además de ese, que es el reglamento del canon ambiental por vertidos. Por ejemplo, ahí se dice que se debe solicitar permiso de vertido a la Dirección de Aguas, ¿verdad? Si debe pagar un canon por vertido, que dependerá de la cantidad y el grado de la contaminación, eso es importante. Y en caso de construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, el permiso de vertido es un requisito indispensable para tramitar el permiso de ubicación establecido de, ¿verdad? Y ahí viene ese reglamento. Entonces veamos de cómo ya hay una regulación completa desde que estoy pensando crear tratamientos de agua, ya me impiden tirar agua sin ¿cómo se llama?, sin tratamiento. Y además de eso ya hay un reglamento que me dice los parámetros que deben de tener esas aguas para poder vertirlas y para poder usarlas, ¿verdad? Y en qué tipo de actividades se puede reusar según el tipo de contaminantes. Otro de los aspectos que podemos ver es el consumo de agua. Por ejemplo, ya hay una serie de decretos que regulan esto. Está, por ejemplo, el decreto 32327, que es el reglamento de la calidad del agua potable, que establece los parámetros físicos, químicos y biológicos que debe tener el agua potable que nos llega al tubo. O el decreto 37083S, que es un reglamento para la calidad del agua para consumo humano en establecimientos de salud, ¿verdad? Que ya es más específico todavía, vean que hay una cosa más específica, los reglamentos pueden ser muy específicos. Y además de eso, podemos pensar de que si queremos tener un pozo, hay un reglamento que es el reglamento del canon por concepto de aprovechamiento de aguas, que donde si yo tengo un pozo, en la buena teoría, según la ley, ¿verdad? La ley de aguas que rige desde los 60 por ahí, se establece en su artículo 17 que se debe de contar con una concesión. O sea, el Estado me tiene que dar una concesión para el aprovechamiento del agua, aunque el pozo esté dentro de mi propiedad. ¿Por qué? Porque ya todavía, como razón, con la modificación del artículo 50, se establece de que es un bien público. ¿Y quién regula los bienes públicos? El Estado, ¿verdad? Entonces, por acá es un punto importante. Otra, por ejemplo, pues está relacionada a lo que es la generación de emisiones atmosféricas, ¿verdad? Donde ya hay un reglamento que es el 26789, que es el reglamento de calderas, hornos y otros, ¿verdad? Que se reformula o se replantea nuevamente y se crea el decreto 36551, que ya es todos los contaminantes atmosféricos provenientes de calderas y hornos de tipo indirecto. También hay otros, ¿verdad?, reglamentos como el 35676 que regula todo lo que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que esto fue muy importante, que gracias a ese tipo de políticas hemos venido revirtiendo el problema de la capa de ozono. Por ejemplo, hay una ley que es la 7447 que se firma en el 93, que es la regulación de uso racional de la energía, o el decreto 33096 del MINAIMOP, que es un reglamento de incentivo del uso de vehículos híbridos como parte del uso de tecnologías limpias, ¿verdad? Que también esto va a regular un poco el consumo de combustibles. Entonces, por ejemplo, estas dos puedo utilizarlas para justificar mi marco legal en consumo de combustibles. Entonces, ya hay todo un marco, ¿verdad?, que se viene dando. Y por último, podemos hablar así a grandes rasgos los temas que ya nos compete, que es la temática de la generación de residuos sólidos.
que aquí vamos a tener lo que se conoce como la Ley 8839, que es la Ley para la Gestión Integral de Residuos, ¿verdad? Que es una ley muy importante que se firma en el 2010 y que el grupo número 2 va a tener que explicar en la próxima sesión. Derivado de esto, tenemos también, que no la veo por aquí, que digamos, hay un reglamento para la ley de gestión integral de residuos y también hay una política, ¿ok? Las políticas sí son muy interesantes porque las políticas no se determinan dentro de la legislación, pero las políticas sí establece como ejes de trabajo. Por ejemplo, la política de la Política Nacional de Carbono Neutral 2.0 establece un eje de trabajo. La política de saneamiento o la Estrategia Nacional de Saneamiento de Agua, el 2040, establece un eje de trabajo. La Política Nacional de Gestión Integral de Residuos establece un eje de trabajo. Entonces, estos ejes son muy importantes porque ya no van a depender solamente de los gobiernos de turno, sino que van a proyectar a nivel país y no importa quién venga, se tiene que trabajar en esto. ¿Verdad? Una vez establecida, se tiene que trabajar en esto. Por lo tanto, la ley, la política, ¿verdad? Va a ser independiente del partido o del gobierno de turno, estoy de acuerdo, no, sino que ya las organizaciones, por ejemplo, en el caso del MINAE, el Ministerio de Salud, u otras organizaciones, van a seguir trabajando en pro o en dirección a alcanzar una meta país, ¿verdad? Que eso es la importancia muchas veces de las políticas. Les decía, vamos a ver, en Costa Rica se crea la Política Nacional de Cambio Climático en el 2007, se hace el programa país el primer programa país de carbono neutral en el 2010, se hace en el 2016 el programa país 2.0 de carbono neutral, se crea, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Saneamiento de Agua en el 2016, que pretende que al 2040 el 100% de las aguas residuales del país se traten. Se crea, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Reciclaje, que pretende que de aquí al 2021 se recicle más del 15% de los materiales. Se plantea, por ejemplo, la Estrategia Nacional para eliminar el plástico en un solo uso, que la idea era impulsar una ley que prohibiera el plástico en un solo uso, que fue una defecio de ley, lo que los diputados finalmente aprobaron, donde prácticamente se restringe el uso del estereofón y el uso de las pajillas. Entonces vienen, ¿verdad? Ya vienen estos lineamientos dándose, que son avances y que se vienen regulando gracias a las luchas ambientales de mucha gente con el fin de mejorar nuestra situación. Al final no está mejorando mucho, llevamos años en esto y las cosas cada vez empeoran, pero sí llega a regular y puede llegar a representar una verdadera mejora en algo. Esto no va a profundizarlo mucho, pero bueno, aquí pueden encontrar otros reglamentos más específicos, como les decía, está el reglamento 33745, que es sobre las llantas de desecho, está el reglamento 35933, que es para la gestión integral de residuos electrónicos, que se crea en el 2010, está el decreto 27.000, que regula todas las características y estados de desechos peligrosos e industriales, el 27.001, que es la parte de manejo de desechos peligrosos industriales, ya que hay un reglamento. Vean que estos, ¿verdad?, son bastante ya mayorcitos, están desde el 98, ya llevamos casi 30 años con bueno, más de 20 años con estos reglamentos. O tenemos, por ejemplo, el 30965, que es la parte de la gestión de los residuos infectocontagiosos que se generan en establecimientos de salud. Por ejemplo, el INAH tiene todo un programa que se conoce como manejo de residuos hospitalarios y se centra en este reglamento. Está el reglamento de disposición final de medicamentos, materias primas y sus residuos. Entonces vamos que los reglamentos pueden ser sumamente puntuales, ¿verdad?, para regular actividades o acciones muy específicas. Bien, esto es como la primera parte de la sesión. Voy a hacer una pequeña pausa y, bueno, voy a parar el video, de hecho, y voy a grabar otro video para hacer la segunda parte de la sesión de lo que es la situación de la gestión integral de residuos. Así que muchas gracias y los veo en un momentito cuando inicie la grabación del segundo video. Saludos.